Hebreos, vamos a leer el capítulo 12, vamos a leer un versículo. Hebreos capítulo 12, versículo 1. Hoy vamos a ver un tema para mí, un tema que yo lo titulé Los pecados modernos que destruyen nuestra fe. Y ya vamos a ver cuáles son esos pecados modernos que destruyen nuestra fe. Pero mientras tanto vamos a leer Hebreos capítulo 12. Hebreos 12, 1. Y si ya lo tienen, se ponen de pie y leemos este hermoso versículo. Y que este versículo, esta palabra, edifique su Santo Espíritu, edifique su vida. Dice la Escritura: por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Leámoslo todos juntos, en voz alta. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Cierre sus ojos, querido hermano. Padre, en el nombre de Jesucristo, yo te doy gracias por tu palabra. Te pido, Padre, que hoy hables a nuestra vida, que nos hables a través de tu Santo Espíritu, y que tu palabra hoy no regrese vacía, que tu palabra quede guardada en nuestro corazón. Gracias, Señor, porque tú eres bueno y maravilloso. Bendice esta palabra en el corazón de cada uno de nosotros. Reprendemos todo espíritu inmundo, reprendemos al diablo que quiera venir a poner estorbo a algunos pensamientos. Lo reprendemos en el nombre de Jesucristo, y te pido, Señor, que tu Santo Espíritu sea quien gobierne la vida de cada uno de nosotros. A ti sea la honra y la gloria, Señor, en el nombre de Jesucristo. Amén. 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 Sentaros, queridos hermanos. Hoy descubriremos los pecados más silenciosos que afectan a nuestra vida espiritual, que parecen inofensivos, pero hay veces que nosotros las justificamos como frases que decimos: eso es normal, todo el mundo lo hace. Pero miren qué dice la Escritura: por tanto, nosotros también, teniendo en derredor tan grande nube de testigos, porque todos los que escribieron la Biblia, por ejemplo, toda la gente que habla la Biblia, los apóstoles, los profetas, esos son testigos para nosotros. Y dice: despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia. El pecado ya lo sabemos nosotros cuál es. Ya sabemos que si mentimos es pecado, ya sabemos que si chismeamos es pecado, ya sabemos que si engañamos es pecado, ya sabemos que si juzgamos es pecado. Pero dice, de todo peso. ¿Cuál es el peso que nosotros tenemos y que ahora no es pecado, pero nos impide correr la carrera que llevamos por delante? Cuando un atleta corre, ¿qué hace? Se viste bien, se pone ropa así, ¿verdad que no? Se pone la ropa más liviana, los zapatos más livianos y corre. No se pone una mochila y va a correr, no. Él no quiere llevar absolutamente nada de peso. Pero dice: despojémonos de todo peso y del pecado. El mundo hace muchas cosas y a veces nosotros nos contaminamos con el mundo. Como vemos que toda la gente lo hace, pues lo que creemos que es normal. Pero la verdad es que hay muchas cosas que están destruyendo nuestra fe dentro de nosotros. Como vemos, es como un veneno lento, sin que nosotros lo sintamos, y nos va destruyendo poco a poco.
Hoy nos daremos cuenta por qué muchos cristianos siguen espiritualmente muertos. Siguen, aunque se estén congregando junto con toda la iglesia, no avanzan. ¿Por qué no avanzan? Vivimos en una época donde el pecado se ha vuelto tan elegante, donde la rebelión contra Dios se ve bien. Miren, el otro día estaba yo viendo un video que pasaron de todos estos que no quieren el Evangelio de Jesucristo, y entraron a una librería cristiana a sacar todas las Biblias y no sé si las tiraron o no sé qué hicieron, pero se las llevaron. Porque dice que la Biblia es un libro que promueve el odio. Y se llevaron todas las Biblias. Entonces, ahí no dicen nada. La prensa ahí no lo enfoca porque no les interesa. ¿Saben por qué no les interesa? Porque, ¿qué dijo el diablo a Jesucristo cuando lo tentó? ¿Qué dijo? Te daré todos los reinos del mundo si postraron me adorares. ¿Qué quiere decir esto? Que todos los gobiernos no están guiados por Dios, están guiados por el mundo. Están guiados por el demonio. Entonces por eso es que no levantan la voz. Por eso es que se quedan y dicen, no, ni siquiera lo sacan en la noticia, ni siquiera que entraron, pero que alguien se levante, ya lo están sacando, ya están diciendo que están haciendo y todo. Pero nosotros vemos, nos tenemos que despojar de todo ese peso y del pecado que nos asedia, dice, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Muchos de los comportamientos que consideramos hoy normal, hoy en día están siendo usados por el enemigo para desconectarte lentamente de la presencia de Dios. Y lo más peligroso es que nosotros no lo reconocemos como pecado, lo reconocemos como algo normal que está pasando y que nosotros nos dejamos llevar porque es bueno. Por ejemplo, el peso. ¿A qué le podemos nosotros llamar peso que nos está apartando de Dios? El móvil puede ser un peso. El móvil puede ser un peso que nos está apartando de las cosas de Dios. La televisión. ¿Cuánta gente no va hoy en el móvil? Entonces esa es la distracción digital. Siendo honestos, pregúntese usted, ¿cuánto tiempo pasa usted en las redes sociales comparado con el tiempo que pasa en oración? ¿Cuánto tiempo revisa usted su teléfono comparado con las veces que lee su Biblia? Eso evalúese usted porque usted lo hace, usted se conoce. El mundo digital no es malo, pero se está convirtiendo en una herramienta que nos está separando de Dios. Por eso dice, despojémonos de todo peso, porque ese es un peso. No es pecado tener un teléfono, no es pecado tener una tele, no es pecado. Pero nos está quitando tiempo que lo podemos utilizar para Dios. Por eso dice, despojémonos de todo peso y de pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. La distracción constante está matando la capacidad de escuchar a Dios. Porque estamos ahí en el móvil, yo lo veo en el metro. ¿Cómo va la gente? Va de una vez. Y los veo allá en mi trabajo también. Sale la gente del ascensor y ya va ahí con el móvil. Ya va ahí con el móvil. Tan enfocados están en el móvil. Y yo a veces que sí camino un poco agachado, pero digo yo, pero estos van de una vez así. Creo que nos va a salir joroba pronto. Miren qué dice San Mateo 6:21. San Mateo 6:21. ¿Qué dice? Porque donde esté vuestro tesoro, ahí está
nuestro corazón. Pero si lo leemos desde el versículo 19, ¿qué dice? No hagáis tesoro en los cielos. No hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, donde ladrones minan y hurtan. Versículo 20, sino haceos tesoros en los cielos, donde ni la polilla ni el orín corrompen y donde ladrones minan y hurtan. Porque donde está vuestro tesoro, ¿qué dice? Ahí está vuestro corazón. Y a veces, siendo sinceros, nuestro tesoro es esa pequeña pantalla que llevamos cargando todos los días. ¿Cuántas veces usted se ha regresado a casa si se le ha olvidado una vez el móvil? Y ha regresado a casa. Sí, sí. ¿Y cuántas veces usted ha regresado a casa cuando se le ha olvidado su Biblia? ¿Verdad que no? No tiene la importancia la palabra de Dios como tiene la importancia la palabra. ¿Cuánto tiempo vivimos nosotros sin teléfono cuando éramos pequeños? ¿O hasta qué edad usted tuvo su primer teléfono? Algunos a los 18 años, y tal vez mis hijos no lo van a creer, pero yo tuve, en el año 1997, tuve yo mi primer teléfono. ¿Sí? En el año 1997. Y ahora ya no puedo vivir sin el teléfono ahora. Porque si me llaman y si tal cosa, ¿cómo vivimos nosotros antes? Ahora nos está quitando el tiempo. ¿Cuándo fue la última vez que usted o yo nos quedamos 20 o 30 minutos sin ninguna distracción? ¿Cuándo fue la última vez? Y usted estaba en comunión con Dios y no pensó en nadie más que en Dios. ¿Cuándo fue la última vez? ¿Cuándo fue la última vez que usted se despertó y lo primero que buscó no fue su teléfono, sino fue la presencia de Dios? ¿Cuándo fue la última vez que usted, o cuándo fue la última vez que usted, a la hora de despertar, cogió su teléfono, no para ver la hora, y nosotros es que es para ver la hora, sino para meternos ya en las redes sociales, para ver quién está ahí dándonos un like, qué han publicado, cuántas veces, ¿cuándo fue la última vez? Nosotros decimos que para ver la hora, para ver a qué hora es. La distracción digital nos está consumiendo nuestro tiempo y consume tu alma, consume mi alma, te roba la quietud necesaria para escuchar la voz de Dios. Te mantiene agitado, ansioso, siempre buscando la próxima notificación, el próximo like de lo que nosotros publicamos, a ver cuántos me han dado me gusta, cuántos han comentado, y estamos ahí enfocados. Mientras estás distraído, el enemigo trabaja, porque el enemigo no duerme, el enemigo no es perezoso. El enemigo trabaja mientras tu mente está fragmentada en miles de estímulos, tu espíritu se está debilitando. Tu espíritu se está muriendo, y mientras persigues la validación digital, estás perdiendo tu conexión espiritual y te estás muriendo en el espíritu. Yo no digo que no tengan un teléfono, pero hay tiempo para un teléfono. Pero que no nos gane el tiempo, que no nos quite el tiempo, que no nos robe la atención para Dios. La Biblia dice, busca primero mi reino, y luego lo que necesitamos será añadido, pero busquemos primeramente el reino de Dios. Otro pecado otro peso, y también pecado que nosotros no nos damos cuenta, el conformismo espiritual. Este pecado es muy peligroso porque se disfraza de sabiduría, es esa mentalidad que te dice, es que Dios te ama tal como eres. Y nos conformamos. Miremos qué nos dice Apocalipsis 3:16. Le está hablando ahí a la iglesia de la Odisea. Apocalipsis 3:16. ¿Qué dice? Pero por cuanto eres tibio y no frío, te vomitaré de mi boca. Pero por cuanto eres tibio y no frío,
ni caliente te vomitaré de mi boca. Y dice, mire la escritura dice, porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Eso a veces somos nosotros. Porque nos hemos conformado. Dice, a veces decimos nosotros, yo no necesito cambiar nada. Aquí a veces hay una verdad que duele. El amor de Dios no te deja tal como estás, te transforma. Pero nosotros no queremos que nos transforme. Nosotros queremos seguir igual. Porque el mundo, si no pierdo a mis amigos del mundo, si no ya no... O sea, muchas cosas que nosotros le ponemos más importancia a las cosas de aquí de la tierra antes que las cosas celestiales. ¿Qué dice Romanos 12:2? ¿Qué dice? Romanos 12:2. No os conforméis a este siglo, dice, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Miren, no os conforméis a este siglo. Voy a buscar en otra versión que a mí me gusta, porque vamos a ver que pronto se abra. Romanos 12, le dije, ¿verdad? Sí, 12:2, y dice: no imiten las conductas de este mundo. Miren, las conductas de este mundo, y nosotros las imitamos. Que no las imitemos. Más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarle su manera de pensar. Dejemos que Dios nos transforme, pero ¿cómo nos va a transformar? Dice en San Juan 6:35, escudriña las escrituras porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Ellas son las que nos llevan a la vida eterna, las escrituras. Por eso dice, más bien dejen que Dios les transforme en personas nuevas. Al cambiarle su manera de pensar, entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. Como dice ahí el versículo, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Entonces, conformarse, ¿qué es conformarse? Es tomar la forma de algo. Muchos cristianos han tomado la forma del mundo y viven tal como el mundo. Vienen a la iglesia, pero son del mundo. Por eso dice el Señor Jesucristo, por cuanto eres tibio, ojalá fueses frío, dice. El Señor prefiere que seas frío porque ya eres del mundo, eres caso perdido. Pero por cuanto eres tibio, yo te vomitaré, dice, porque yo no te quiero tibio, yo te quiero caliente. Frío ya son del mundo, pero los tibios, los que dicen, no, yo voy a ir a la iglesia. Y nos quedamos con lo que nos enseñan en la iglesia, y entre semana no leemos, entre semana no oramos, entre semana no meditamos, cuando la escritura dice en Josué 1:8, nunca se apartará de tu boca este libro de ley, sino que de día y de noche meditarás en él. De día y de noche, nunca se apartará la palabra de Dios de nuestra vida, sino que de día y de noche meditaremos en él, en un versículo que hemos leído, en lo que leímos en la mañana, en lo que leímos en la tarde, y lo meditemos. Como dice el Salmo 1, bienaventurado, seremos como árbol plantados junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae. Porque hay muchos cristianos que han tomado la forma del mundo. Mientras mantienen el lenguaje cristiano, viven igual que cualquier persona sin Cristo. Ven las mismas películas que ve el mundo, escuchan la misma música que escucha el mundo, tienen las mismas conversaciones que tiene el mundo. Y son cristianos. No hay un cambio. Que este año de verdad haya un cambio en nosotros. Amén. La única diferencia que tienen ellos es que van a la iglesia el fin de semana.
Pero de ahí su vida de lunes a sábado, de lunes a viernes, es la misma que el mundo. ¿Dónde está nuestra transformación? ¿Dónde está la nueva criatura que dice 2 Corintios 5:17? Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. De modo dice que si alguno está en Cristo, ¿qué dice? Nueva creación es. 2 Corintios 5:17. Las cosas viejas pasaron. ¿Qué dice? He aquí, todas son hechas nuevas. Entonces, ¿dónde está esa transformación? Muchos no la vivimos. ¿Por qué? Porque entró ese conformismo espiritual. Y ese conformismo espiritual te dice, así como estás viviendo, estás bien. Al final Dios comprende, decimos a veces, sí, Dios me comprende. Dios sabe que... Y empezamos a poner, y cuando el Señor dice, busca primero mi reino. San Mateo 6:33, busca primero mi reino. Y luego las cosas que tú necesitas, yo te las añadiré. Al final Dios comprende y te dice, todo está bien. Porque todos no son perfectos. Entonces, si los demás no son perfectos, pues tú tampoco. Y el mundo al final terminamos cediendo. Cuando el Señor nos dice, sed perfecto como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. El Señor nos dice, sed santos como vuestro Padre que está en los cielos es santo. Y te dice, todo está bien, no va a cambiar porque Jesucristo ya pagó todo. Y entramos en ese conformismo. La gracia no es una licencia para pecar. La gracia de nuestro Señor Jesucristo es un regalo maravilloso que no lo merecemos, pero Él nos lo ha dado porque nos ama tanto. Por eso dice San Mateo 6, San Juan 6, 3:16, que Dios amó tanto al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Y el 17 dice, porque Dios no envió a su Hijo a condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Amén. Entonces la gracia no es una licencia para pecar, es el poder para salvar del pecado. Y su vida no está siendo, si nuestra vida no está siendo transformada, no hay fruto. No hay fruto. No hay poder progresivo. Entonces quizás debemos preguntarnos nosotros cuando no damos fruto, ¿por qué no avanzamos? O quizás no hemos nacido de nuevo. Leamos qué nos dice el libro de San Juan, el Evangelio de San Juan capítulo 3, versículos 3, 5 y 7, y hagámonos esa pregunta. Ahí Nicodemo le fue y le preguntó al Señor Jesucristo. ¿Qué dice la Escritura? San Juan capítulo 3 versículo 3 dice, respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Entonces, a veces nosotros, porque venimos enfocados en la religión y creemos que con asistir ya somos salvos. Cuando el Señor dice, es necesario nacer de nuevo. ¿Saben quién era Nicodemo? Era un líder religioso en aquel tiempo. Era un líder religioso. Y él no sabía que había que nacer de nuevo. Cuando él era uno de los que enseñaba la Escritura. ¿Qué dice el versículo 5? Respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. O sea, es necesario nacer de nuevo. Y el versículo 7. No te maravilles de que te dije. Dice, os es necesario nacer de nuevo. Usted para entrar en el reino de los cielos tiene que nacer de nuevo. Usted para empezar a dar frutos tiene que nacer de nuevo y someterse a la voluntad de Dios, y entonces empezará a dar muchos frutos. Amén. Amén. Otro punto, la crítica y el juicio constante que nosotros hacemos diariamente. Son pecados que no nos damos cuenta que están ahí, pero que nosotros los vivimos a diarios. Como vimos de un inicio, todo lo que es digital nos afecta. Las redes sociales nos han convertido en una generación de jueces. Todo el mundo tiene una opinión sobre todo. Todo el mundo critica a todo el mundo,
Y los cristianos no somos la excepción. Nosotros también nos metemos a las redes sociales y criticamos y juzgamos. ¿Cuánto tiempo pasamos criticando a otros cristianos? O a otras personas, o a tus vecinos, o a tus jefes, o a tus amistades. ¿Cuántas veces los pasamos criticando? Usted lo sabe. Y si no lo ha hecho, gloria a Dios. Y si lo ha hecho, arrepiéntase. ¿Cuánto tiempo pasan los hermanos juzgando a los pastores, juzgando a los líderes o a otros hermanos? ¿Cuánto tiempo? Porque sí los hay. Hay quienes que están ahí juzgando al pastor, juzgando a los hermanos, a los líderes. Y parece que no es pecado. Parece que todo eso no es pecado. ¿Cuántas de tus conversaciones están llenas de quejas y murmuraciones y críticas? ¿Cuántas de todas nuestras conversaciones? Es que fíjate que el hermano, es que fíjate que dijo, es que fíjate que yo lo vi, es que ¿cuántas veces? Mire qué nos dice San Mateo 7, versículo del 1 al 5. San Mateo 7, que dice, no juzguéis para que no seáis juzgados. No juzguéis para que no seáis juzgados. Sigue avanzando. Versículo 2. Porque con el juicio con que juzgáis seréis juzgados, y con la medida con que medís seréis juzgados. Es tremendo, queridos hermanos. No juzguéis para que no seáis juzgados. Porque con el juicio con que medís, con que juzgáis seréis juzgados, y con la medida con que medís os seráis medido. Y dice, ¿y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo y he aquí la viga en el ojo tuyo? Y nos dice esa palabra, que es fuerte, que si alguien nos la dice, eres un hipócrita, ¿cómo reaccionaríamos nosotros? Mal. ¿Por qué soy un...? Y aquí dice, hipócrita, dice el Señor. Saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja, el ojo de tu hermano. Vemos, hemos convertido el juicio en un pasatiempo muchas veces. En un deporte, si lo podemos llamar así. En una forma de sentirnos superiores a los demás, porque le juzgamos. No lo hizo bien, dice. No lo sabe hacer. Pero si le ponemos a hacer a usted, no, otros le van a juzgar. O no lo quiere hacer. Como alguien me dijo una vez, es que pasar ahí al altar, ahí uno quiere estar santo. Pero ¿quién es santo aquí en la tierra? Aquí entonces solo el Señor Jesucristo podría pasar, porque todos nosotros hemos pecado, más de algo hemos hecho. Pero su gracia nos está liberando. Mire que nos dices, todavía falta, perdón hermanos, me estoy pasando, me estoy salteando. Y aquí está lo que muchas veces no entendemos. Cada vez que juzgamos, cada vez que condenamos, cada vez que murmuramos, estamos alimentando el orgullo en nuestro corazón, y el orgullo es lo que más nos está alejando de la persona de Dios. El orgullo. Somos orgullosos. Muchas veces somos orgullosos, somos juzgones. Mire qué dice la escritura en el libro de Romanos capítulo 2 versículo 1 y 3. Dice, pero tú que juzgas y haces lo mismo, ¿crees que escaparás del juicio de Dios? Romanos 2:1, querido. Por lo cual dice, eres inexcusable. Mire, no tenemos excusa. Por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas. Tú que juzgas, pues en lo que juzgas a otros, te condenas a ti mismo. Porque tú que juzgas y haces lo mismo, versículo siguiente, mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. Y el siguiente, y piensas esto, oh hombre, tú que juzgas a los que tal hacen y haces lo mismo, que tú escaparás del juicio de Dios.
Mire, si juzgamos, creemos que vamos a escapar del juicio de Dios. No, es que no por eso dice San Mateo 7:1, no juzguéis para que no seamos juzgados. No juzguemos. Y eso es un pecado que hoy en día está avanzando. Hoy en día juzgamos y no nos da ni siquiera un poquito de ¿cómo es la palabra? No reaccionamos. ¿Y qué dice? ¿Y tú que juzgas y haces lo mismo, crees que escaparás del juicio de Dios? Miren qué nos dice Santiago 4:11. ¿Qué dice Santiago 4:11? Dice, hermanos, no murmuréis los unos a los otros. No murmuremos. El que murmura del hermano y juzga a su hermano, murmura de la ley y juzga a la ley. Pero si tú juzgas a la ley, no eres hacedor de la ley, sino eres juez. Y cuando nosotros juzgamos, nos estamos convirtiendo en juez. ¿Y qué pasa? ¿Quién es el único juez? Dios. O sea que nosotros estamos encima de Dios cuando empezamos a juzgar. Nosotros empezamos a criticar. Por eso dice, hermanos, no murmuréis los unos a los otros. El que murmura del hermano y juzga a su hermano, murmura de la ley y juzga la ley. Pero si tú juzgas a la ley, no eres hacedor de la ley, sino eres juez. ¿Por qué nosotros sentimos resistencia espiritual? ¿Por qué Dios no responde muchas veces a nuestras oraciones? Tal vez porque estamos cultivando en nuestro corazón un corazón crítico y orgulloso. No estamos siendo humildes como el Señor nos llama a hacer. La crítica constante endurece nuestro corazón y te vuelve insensible, nos vuelve insensible a nuestro propio pecado. Mientras estás ocupado señalando la paja de tu hermano, no ves la viga que está en el ojo tuyo, o en el ojo mío. Por eso dice San Mateo 7:3 y 5, que ya lo leímos. Búscalo, hija. San Mateo 7:3 y 5. ¿Qué dice? ¿Y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo le dirás a tu hermano, saca primero? ¿O cómo le dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo y aquí la viga en el ojo tuyo? Y el 5. Y esa palabra es durísima, hipócrita. Saca primero la viga de tu propio ojo. Pongamos nosotros firmes con el Señor. Firmes con el Señor. Cuando nosotros nos ponemos firmes con el Señor, todas las cosas van a ir bien. Otro punto, otro pecado que no nos vemos, que nos está pasando en nuestra vida. La tibieza disfrazada de equilibrio. Y todos decimos que yo necesito un equilibrio en mi vida. Decimos, no puedo ser un fanático religioso. Y con esa excusa justificamos nuestra mediocridad espiritual. Jesucristo no llamó a sus discípulos a un equilibrio. ¿A qué los llamó? Los llamó a un radicalismo, los llamó a dejarlo todo y tomar su cruz y seguirlo a Él sin reservas. Así lo dice, mire San Marcos 8:34. ¿Qué dice San Marcos 8:34? San Marcos 8:34, ¿qué dijo el Señor? Y llamando a la gente, llamando a toda la gente, los que estaban ahí, y a sus discípulos le dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, ¿qué dijo? Niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. ¿Qué es negarse a sí mismo? Es hacer la voluntad de Dios, es obedecer la voluntad de Dios, es vivir de acuerdo a la Escritura, no como yo quiero. Cuando nosotros oramos el Padre Nuestro, ¿qué decimos? Hágase tu voluntad, decimos nosotros, pero al final hacemos la nuestra. Y cuando nos van mal las cosas, entonces estamos diciendo, Señor,
ayúdame. Y el Señor dirá, pero si tú estás haciendo tu voluntad, no esperaste mi respuesta, tú te adelantaste como le pasó a Saúl, que Saúl se puso a hacer el sacrificio antes que llegara Samuel, desobedeció. Y así muchas veces somos nosotros. Así muchas veces somos nosotros. Por eso, ¿qué dije de Apocalipsis 3:16? Lo leímos hace un momento. ¿Qué dice? 3:16. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Por cuanto eres tibio y no frío, te vomitaré de mi boca. La tibieza es la más peligrosa. Es más peligrosa que el pecado. La tibieza que se disfraza de sensatez. El tibio ora pero sin pasión. El tibio lee la palabra pero sin hambre. El tibio va a la iglesia pero sin ninguna expectativa. Y si está sirviendo en la iglesia, sirve sin amor. Es que me pusieron el privilegio y ni modo, lo tengo que hacer. Yo me recuerdo allá en Guatemala, que alguien, allá los nombran por una temporada, usted va a ser diácono y así sucesivamente, pero alguien dijo una vez, y me recuerdo, yo dije, ¿a cuánto tiempo sirvió este? Me recuerdo que dijo, yo he servido, creo que eran 7 años, 2 meses y hasta las horas creo que contó. Yo dije, qué bien, cuánto ha servido. Pero, yo ahí no razonaba, pero al meterme ya en la Biblia, el Señor nos pide que estemos con Él constantes, desde que creímos en el Señor hasta el final de nuestros días. Y nosotros muchas veces servimos por compromiso, no servimos por amor. Por eso yo siempre les recalco y les digo, cada vez que vengan a la iglesia, cada vez que canten, cada vez que ofrenden, cada vez que oren, cada vez que lean, háganlo todo por amor. Amén. Por amor. El tibio nunca es confrontado por el mundo. El tibio nunca es confrontado por el mundo porque no representa una amenaza para el mundo. No incomoda a nadie y porque no refleja la luz de nuestro Señor Jesucristo con intensidad. Y el libro de Isaías 61 dice, levántate y resplandece. El tibio se conforma, es cristiano a medias, es un cristiano decorativo, no es un cristiano transformativo. Es alguien que le da igual las cosas. Viene a la iglesia, ora y se va y sigue su vida tal cual. Por eso el Evangelio nos tiene que transformar. Por eso dice, las cosas viejas pasaron. Y aquí todas son hechas nuevas. Por ejemplo, alguien que es bebedor, viene a la iglesia y sale de aquí y se va a beber. ¿En qué cambió su vida? Nada. La Biblia dice claramente que los borrachos no heredarán el reino de los cielos. La Biblia dice que los fornicarios no heredarán el reino de los cielos. La Biblia dice que los adúlteros no heredarán el reino de los cielos. Dice que los ladrones no heredarán el reino de los cielos. No erréis, dice. Dios no puede ser burlado. Dice que los mentirosos no heredarán el reino de los cielos. ¿Cuándo fue la última vez que su fe fue incomodada por alguien? ¿Cuándo fue la última vez que su estilo de vida generó alguna pregunta de alguien? De su familia, de sus vecinos. ¿Cuándo fue la última vez que alguien preguntó por la esperanza que hay en ti? Porque si nos ven a nosotros como cristianos, tienen que, como me dijeron a mí, mira, ahora por fin de año, y me dice una señora, se acercó y me dio un abrazo y me dice, que Dios te bendiga, como dices tú. Como dices tú.
Porque yo siempre les digo, bueno, que Dios la bendiga o que se haga la voluntad de Dios o siempre, ¿qué tal? ¿Cómo está? Y que Dios lo bendiga. Y me dice que Dios te bendiga como dices tú. Y digo yo, bueno, por lo menos una palabra se va quedando. Y tienen que dar cuenta de que Dios es quien gobierna mi vida. Amén. Que tengo que ser diferente a los demás. Otro punto, la idolatría del yo. El último punto, si todavía queda tiempo. La idolatría del yo. Este es el más destructivo. La adoración a ti mismo, disfrazado de amor propio. Vivimos en una sociedad que se ama a sí mismo. Y hay frases como, tú puedes lograrlo todo, confía en ti mismo, tú eres suficiente, tú puedes hacerlo. Estos son mensajes que han infectado muchas veces a la iglesia. La verdad es que es que tú eres suficiente y nosotros no somos suficientes. Nosotros no somos suficientes, yo no soy suficiente. Solo Jesucristo es suficiente para nosotros. Nosotros no somos suficientes, usted no es suficiente. Mire qué dice San Juan, vamos a ver unos versículos así rapidito. San Juan 14:6. ¿Qué dice San Juan 14:6? Dice Jesucristo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. ¿Quién es suficiente para llevarnos al Padre? Jesucristo. Nosotros no podemos ir al cielo así porque yo lo puedo hacer. Como dice el mundo, tú puedes lograrlo todo, confía en ti mismo, tú eres suficiente. Solo Jesucristo puede llevarnos a la vida eterna. Mire qué nos dice Colosenses capítulo 2, versículos 9 y 10. Colosenses capítulo 2, versículos 9 y 10. Dice, porque en Él habita corporalmente toda la deidad, y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Mire, nosotros estamos completos en Él. ¿Qué pasaría si no estaríamos en Él? Incompletos, no somos suficientes, pero nosotros somos suficientes en Él. Nosotros estamos completos en Él, porque en Él habita corporalmente toda la deidad, y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Hebreos 4:12. ¿Qué dice? Porque la palabra de Dios, ¿qué dice? Es viva y eficaz. Y más cortante que toda espada de dos filos, que penetra hasta partir el alma. Miren, ¿quién puede partir el alma? ¿Nosotros podemos? Podemos ver el alma, podemos ver el espíritu. La palabra de Dios sí lo puede ver y lo parte. Y dice, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. ¿Quién de todos puede adivinar qué estoy pensando ahora mismo? Y yo tampoco puedo adivinar vuestros pensamientos. Por eso dice el versículo 13, y no hay cosa creada que no sea manifestada en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Miren, todas las cosas. Nosotros tenemos que dar cuenta de todas las cosas que hacemos aquí en la tierra. Todos. Sean buenas o sean malas. Nosotros tenemos que dar cuentas de esas. Otro versículo. Filipenses, capítulo 4, versículo 19. Y dice la escritura, mi Dios pues suplirá todo. Mire, mi Dios suplirá todo. Él es suficiente para nosotros. Él es suficiente para nosotros. Mi Dios pues suplirá todo lo que os falte conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Él es el suficiente. Y el mundo, ¿qué nos dice a nosotros? Tú puedes hacerlo. Tú puedes lograrlo, confía en ti mismo, tú eres suficiente para hacer las cosas. Y eso es mentira.
Eso es mentira, eso es algo que el diablo le ha metido en el corazón de la gente y dice, yo lo puedo, yo no necesito a Dios, y entonces estamos perdidos sin Dios. Nuestro corazón no es digno de confianza, nuestras emociones no son una guía de confianza, nuestros deseos no son sagrados, nuestros deseos son... ¿Quién conoce nuestro corazón? Dios. Mire qué dice Jeremías acerca de Jeremías 17:9 en el Antiguo Testamento. Jeremías 17:9. Engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. Así es nuestro corazón. Así Dios ve nuestro corazón. Así dice la Biblia que es nuestro corazón. Así dice Dios que es nuestro corazón. Engañoso. Pero es que tú tienes un corazón lindo, dice. Es que tu corazón es grande, dice. ¿Y qué dice la Biblia? Engañoso es el corazón, más que todas las cosas, y perverso. Porque ¿de dónde salen los malos pensamientos? ¿De dónde salen los hurtos? ¿De dónde salen los adulterios? ¿De dónde salen las fornicaciones? ¿De dónde? Del corazón. Por eso dice, yo Jehová que escudriño la mente, que pruebo el corazón, para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Mire, Él es el que escudriña nuestros corazones, porque nuestro corazón es perverso. La cultura moderna ha hecho de la autoestima un ídolo y ha convertido nuestros sentimientos en verdades absolutas y ha puesto nuestros deseos en un trono donde solo le corresponde a Dios. Y cuando nosotros nos convertimos en nuestro propio Dios, cuando la voluntad se vuelve más importante que la voluntad de Dios, cuando nuestros planes se vuelven más relevantes que los planes de Dios, entonces estamos cometiendo el pecado más antiguo de la humanidad, que es el orgullo. Así que, queridos hermanos, Dios nos pide que nos humillemos. Quizá nosotros hay muchos que se han dicho que son Dios. ¿Has querido ser como Dios algún día? Esta es la raíz de todos los demás pecados. El yo, el orgullo, el yo en el trono. Y mientras yo estoy en el trono, ¿qué pasará? Cristo estará en la cruz, porque yo estoy en el trono que solo le corresponde a Dios. Por eso miremos qué dice San Lucas 9:23. Ya vamos a ir terminando, queridos hermanos. San Lucas 9:23. Dice la Escritura, y decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y siga. Si alguno, allá en San Marcos 8:34 decía, y hablándole a toda la gente y a sus discípulos, le dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, negar el yo no es odiar, sino es destronar el yo, es reconocer que fuiste creado para algo más grande que tus propios deseos, que tus propias cosas. Y lo vimos ahí en Efesios, que fuimos creados ¿para qué? Para alabanza de la gloria de Dios. Para eso fuimos creados. Para eso. No fuimos creados para endiosarnos aquí en la tierra, no fuimos creados para juzgar aquí en la tierra, sino fuimos creados para alabar el santo nombre de Dios. Así que, queridos hermanos, tal vez el Espíritu Santo te haga ver si estás cometiendo alguno de estos pecados. Tal vez te haga sentir incómodo, expuesto. Y no te preocupes, eso es bueno, que te sientas expuesto ante la palabra de Dios, que nos sintamos expuestos. La convicción es el primer paso hacia la libertad. La convicción. La pregunta entonces es, si tienes algunos de estos pecados en tu vida,
¿qué vas a hacer al respecto? ¿Los justificaremos? ¿Los vamos a minimizar? ¿O vamos a buscar excusas? ¿O vamos a permitir que el Espíritu Santo haga limpieza en nuestra vida? Esa limpieza que nosotros necesitamos hacer. La palabra de Dios dice allá en Primera de Juan 1:9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Hay esperanza, hay restauración, pero ¿qué requiere? Honestidad. Amén. Requiere arrepentimiento, requiere humildad y reconocer que necesitamos cambiar. Si reconocemos eso, Dios no quiere condenarnos, porque Él dijo en San Juan 3:17, porque Dios no envió a su Hijo a condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Dios no quiere destruirnos, Dios quiere restaurarnos. Dios no quiere que nos alejemos de Él, Él quiere acercarnos a Él. Por eso dice, acercaos pues a Él y Él se acercará a vosotros. Pero necesitamos un espacio para Dios en nuestro corazón, ese espacio que está lleno de pecados, ese espacio que está lleno con el móvil, ese espacio que está lleno con orgullo, ese espacio que está lleno de tibieza y no queremos darnos cuenta. Necesitamos decirle al Espíritu Santo que destroce todos esos ídolos que nosotros nos hemos formado para que la presencia de Dios gobierne en nosotros. Necesitamos que renuncies y renunciemos a los pecados, incluso aquellos que parecen inofensivos, a esos pecados que nos están quitando la atención de Dios. Pongamos, mire qué dice el Salmo 51:7, vamos a leerlo y con esto terminamos. Es la oración que hizo el rey David cuando él se arrepintió con todo su corazón. Salmo 57, 51, perdón. 51 del 7 al 11. Que lo hagamos con todo nuestro corazón. Dice, purifícame con hisopo y seré limpio. Eso lo podemos tomar como oración nuestra. Lávame y seré más blanco que la nieve. Y dice, hazme oír gozo y alegría y se recrearán los huesos que has abatido. Le podemos decir, esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti, no quites de mí tu Santo Espíritu. Y el versículo 11 dice, vuélveme el gozo de tu salvación. Ese gozo que este año lo volvamos a sentir y tu Espíritu noble, tu Espíritu Santo nos sustente este año. Esa oración hizo David cuando él se arrepintió con todo su corazón. Mire, David pecó. ¿Y qué dice la Biblia de David? Que andaba conforme al corazón de Dios, que vivía conforme al corazón de Dios. ¿Pecó David? Sí. Cometió adulterio. Pero él se arrepintió con todo su corazón. Nosotros hemos pecado. Todos hemos pecado. Pongámonos a cuentas con Dios, dice Isaías 1:18. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuentas. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuentas. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. Y si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Pero dice, venid luego, no mañana. Y estemos a cuentas. De verdad, pongámonos a cuentas con el Señor. Dice Amós 4:12, creo que es. Prepárate para el encuentro con tu Dios. Amós 4:12.
Por tanto, de esta manera te haré a ti, oh Israel. ¿Por qué te he de hacer esto? Y dice, prepárate para venir al encuentro con tu Dios. Oh Israel, prepárate para venir al encuentro con tu Dios. ¿Estamos preparados para ese encuentro tan esperado que anhelamos? ¿Estamos preparados? Hoy es el día en que, si no estamos preparados, nos pongamos firmes con el Señor. Y que digamos, Señor, mientras tú vivas, mientras vivamos aquí en la tierra, mientras nos dejes vivir, si este año no vienes por tu iglesia, yo todos los días te quiero servir. Propóngaselo en su corazón. En su trabajo le esté sirviendo, en los días de culto aquí. Venga con alegría, venga con gozo, venga con ánimo. Y no permita que estos pecados que hemos visto nos gobiernen. Los pecados de estar ahí tanto tiempo en el móvil, el pecado de la crítica, estar juzgando ahí a los demás, el pecado del yo, el pecado de la tibieza espiritual, el pecado de las redes digitales que hoy están tan de moda y que nos entretienen. Por eso dice, despojémonos de todo peso y de pecado que nos asedia. Todo eso que parece que no es pecado, pero sí es pecado, que sí nos está quitando ahí nuestra comunión con Dios y sí está ganando terreno y nuestro espíritu se está muriendo. Así que, queridos hermanos, yo les animo de verdad con todo mi corazón que busque a Dios este nuevo año. Estamos iniciando 10 días. ¿Cuántos estamos hoy? 10, ¿verdad? 10 días de este año 2026. Estamos a tiempo para ponernos firmes con el Señor, para ponernos a cuentas con el Señor, y que busquemos a Dios. Pase lo que pase a nuestro alrededor, que nuestra mirada, como dice Hebreos 12:2, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, que como dice Colosenses capítulo 1, capítulo 3, 1, si pues habéis resucitado con Cristo, buscar las cosas de arriba donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Busquemos a Dios, queridos hermanos. Yo espero que esta palabra que hoy hemos escuchado toque nuestros corazones, que le pidamos a Dios, que Dios a través de su Santo Espíritu limpie nuestro corazón y que encontremos la presencia del Señor todos los días, esa presencia que tanto anhelamos, y que experimentemos la santidad de Dios en nuestra vida, que experimentemos esa intimidad que tanto anhelamos tener con el Señor, esa intimidad que nuestra alma necesita, que lo experimentemos, que le digamos al Señor, límpiame, Señor, yo me comprometo a vivir de la manera que tú pides. Quiero vivir, quiero sentirte, quiero conocerte, quiero experimentar qué es vivir para ti. Y este año lo podemos lograr. Amén. Pero sometamos nuestra vida bajo la autoridad del reino de Dios. Amén. Amén. Dios les bendiga, queridos hermanos. Denle aplausos a Dios, que Dios es bueno y maravilloso. Que Dios